¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te dice que no puedes? Que tu origen define tu destino, que naciste para servir y nunca para liderar. Esta es la historia de alguien que escuchó esas voces durante años, con las manos sumergidas en agua jabonosa y grasa, pero que decidió que las cicatrices de sus dedos no escribirían el final de su historia. Lo que nadie esperaba es que ese lavaplatos terminaría enseñando a otros cómo construir sus propios sueños, sin mentiras, sin atajos, solo trabajo y decisiones que duelen. Esta es una historia ficticia inspirada en las experiencias de miles de mexicanos que luchan cada día por salir adelante, sin representar a ninguna persona específica. Si esta historia te está resonando desde el primer momento, suscríbete a Voces que Vencen y déjanos un comentario diciéndonos desde qué rincón de México o del mundo nos estás viendo. Cada suscripción nos impulsa a seguir compartiendo estas voces que necesitan ser escuchadas. El vapor subía desde el fregadero industrial como una nube espesa que empañaba los lentes de Heriberto Velasco. Eran las 11 de la noche en un restaurante del centro de Guadalajara, y él llevaba 14 horas de pie. Sus manos, agrietadas por el detergente industrial, temblaban mientras tallaba una olla de mole que parecía pegada con cemento. A sus 22 años, Heriberto había aprendido que la vida no regala nada. Pero esa noche, mientras veía a los meseros contar sus propinas y reírse camino a la salida, algo dentro de él se quebró de una manera diferente. No fue rabia, fue claridad. Había llegado a Guadalajara 3 años atrás, desde un pueblo cerca de Colima, con una mochila y la promesa de su tío de ayudarlo a conseguir algo. Ese algo resultó ser 12 horas diarias lavando platos por 2,000 pesos a la semana, durmiendo en un cuarto compartido con otros 5 hombres en la colonia Santa Cecilia. El olor a humedad y sudor de ese cuarto era lo primero que percibía al despertar, y lo último antes de dormir. Pero esa noche algo cambió. Heriberto se quitó el mandil empapado, lo colgó en el gancho oxidado y caminó hacia la oficina del gerente. Don Esteban, un hombre de unos 50 años con bigote grueso y panza prominente, levantó la vista del periódico con fastidio. «¿Qué quieres, Velasco? Ya casi es hora de cerrar». «Quiero aprender a cocinar», dijo Heriberto con la voz más firme de lo que esperaba. Don Esteban soltó una carcajada seca. «Tú lavas platos, los cocineros estudian, tienen certificados. Ni la secundaria terminaste, ¿verdad?» Era cierto. Heriberto había dejado la escuela a los 14 para ayudar a su madre después de que su padre los abandonara. Pero esa noche, en lugar de bajar la cabeza como siempre, sostuvo la mirada. «Entonces aprenderé mientras lavo, observaré, y si me da una oportunidad, se la gano con trabajo». Don Esteban lo miró como se mira a un perro callejero que insiste en seguirte. Después de un silencio largo, suspiró. «Está bien. Llegas 1 hora antes, sin paga extra, y observas la preparación. Pero si te atrasas un día o arruinas algo, vuelves al fregadero y no me vuelves a hablar de esto. ¿Entendido?» «Entendido». Los siguientes 6 meses fueron los más duros de su vida. Heriberto llegaba a las 5 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba y el frío calaba hasta los huesos. Observaba al chef Rubén Montes picar cebolla con precisión milimétrica, dorar ajos, hasta que liberaran ese aroma que hace salivar, preparar caldos que hervían durante horas. Tomaba notas mentales porque no tenía dinero para libretas. Por las tardes, después de su turno de lavaplatos, se quedaba media hora extra pidiendo permiso para practicar cortes con los vegetales que iban a tirar. Sus compañeros se burlaban. «Órale, Velasco, ¿ya te crees chef? Mejor ahorra para unas chelas, carnal».
Pero Heriberto había hecho una promesa silenciosa frente a ese fregadero. Nunca más permitiría que alguien decidiera su valor por él. Un martes por la tarde, el cocinero de la estación de ensaladas no llegó. Gripe, dijeron. Don Esteban estaba desesperado porque era día de comida corrida y el restaurante se llenaba de oficinistas del centro. Rubén, el chef principal, miró a Heriberto que limpiaba la parrilla. ¿Sabes preparar pico de gallo? Sí, chef. ¿Y ensalada de nopales? También. Rubén intercambió una mirada con don Esteban, quien asintió con desconfianza. «Órale, pues, ponte el mandil limpio. Si la riegas, te corro». Heriberto no la regó. Sus manos temblaban al principio, pero cada movimiento era una copia exacta de lo que había observado durante meses. Los nopales quedaron en el punto justo de cocción, el pico de gallo balanceado en acidez y picor. Para el final del turno, don Esteban se acercó. «Mañana vuelves a la estación de ensaladas. Te subo a 3.500 a la semana». Heriberto sintió que el pecho se le expandía. No era mucho dinero, pero era el primer peldaño real que subía con sus propias manos. Durante los siguientes 2 años, Heriberto absorbió cada técnica, cada secreto de sazón, cada combinación de ingredientes. Llegó a dominar la estación de guisados, luego las carnes, después los moles. Ahorraba cada peso que podía, comía frijoles refritos y tortillas la mayoría de los días. Rechazaba invitaciones a bares. Sus compañeros de cuarto pensaban que se había vuelto antisocial o tacaño, pero Heriberto tenía un plan que crecía en su mente como masa de pan. A los 26 años, Heriberto ya era el segundo al mando de la cocina, ganando 8.000 pesos semanales. Había ahorrado casi 120.000 pesos guardados en una cuenta de banco que abrió con orgullo, la primera de su vida. Pero sabía que no era suficiente para lo que soñaba. Una tarde de domingo, caminando por el mercado de San Juan de Dios, vio un pequeño local vacío. Apenas 7 metros cuadrados, paredes descarapeladas, un foco colgando de cables expuestos. Pero tenía una ubicación perfecta, esquina transitada, cerca de paradas de camión, rodeado de oficinas y talleres. El letrero decía, «Se renta». Heriberto llamó al número. La renta era de 6.000 pesos mensuales. Sintió que el estómago se le hundía. Con su ahorro podía pagar 20 meses de renta, pero ¿y el equipo? Los permisos, la comida inicial. Esa noche, Heriberto no durmió. Hizo números en un cuaderno barato hasta que le dolieron los ojos. Necesitaba al menos 200.000 pesos para arrancar de manera digna. Le faltaban 80.000. Aquí viene la parte que nadie te cuenta sobre emprender, el miedo. El miedo real, el que te despierta a las 3 de la mañana con taquicardia, el que te hace dudar si estás tomando la peor decisión de tu vida. Heriberto enfrentó ese miedo durante semanas. Finalmente hizo algo que nunca pensó hacer. Pidió ayuda. Habló con don Esteban, con el chef Rubén, con 3 compañeros de trabajo en quienes confiaba. Les propuso algo simple, préstamos pequeños, 5.000 pesos de cada uno, que devolvería con 1.000 pesos de interés en 6 meses. Les mostró sus números, su plan, su ahorro. 4 de 5 aceptaron, 20.000 pesos más. Luego fue a una tandas comunitaria en su colonia, donde había participado religiosamente durante 2 años. Pidió el siguiente número grande, 30.000 pesos. La señora Remedios Granados, quien administraba la tanda, lo miró seria. «Heriberto, esto es un compromiso fuerte. ¿Seguro puedes?» «Segura es solo la muerte, doña Reme. Pero voy a cumplir, se lo juro por mi madre». Le dieron el número. Con 170.000 pesos, Heriberto firmó el contrato de renta. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de burocracia, permisos de salubridad, licencias de funcionamiento,
Inspecciones. Cada trámite costaba dinero y paciencia. Hubo momentos en que estuvo a punto de rendirse, especialmente cuando un inspector le pidió una ayudadita de 5,000 pesos para agilizar su permiso. Heriberto lo miró fijamente. No tengo para ayudaditas. Tengo mis papeles en orden. Si hay algo mal, dígame qué y lo corrijo. El inspector gruñó, pero finalmente firmó los documentos. Heriberto aprendió algo ese día. La honestidad a veces cuesta más tiempo, pero duermes mejor. Equipó su local con lo básico. Una parrilla de gas usada pero funcional, una estufa de 2 hornillas, un refrigerador pequeño de segunda mano, sartenes comprados en el mercado de pulgas, nada brillante, nada nuevo, pero todo limpio y bien mantenido. Pintó las paredes él mismo, de un amarillo claro que le daba luz al espacio. Puso 3 mesas de plástico con sillas plegables afuera. El letrero lo mandó a hacer con un pintor del barrio. Antojitos Velasco, sabor honesto. Costó 1,500 pesos, pero era visible desde media cuadra. Si conoces a alguien que está soñando con su propio negocio, pero tiene miedo de dar el paso, comparte esta historia. A veces, saber que otros lo lograron sin trucos ni magia es el empujón que alguien necesita. El día de la inauguración, un lunes de octubre, Heriberto llegó a las 5 de la mañana. Preparó su menú inicial: tacos de guisado, tinga, chicharrón en salsa verde, papas con chorizo, quesadillas y agua de horchata casera. Todo a precios accesibles. Tacos a 12 pesos, quesadillas a 15. A las 7 abrió. Pasaron 30 minutos sin un solo cliente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Y si nadie venía? ¿Y si había cometido el error más grande de su vida? A las 7:30, un señor con overol de mecánico se detuvo, atraído por el olor. ¿Qué tienes, joven? Tacos de guisado recién hechos, señor. Le invito uno para que pruebe. El mecánico, don Baltasar Rojas, mordió el taco de tinga. Masticó despacio. Heriberto contuvo la respiración. Órale, está bueno. Dame 3 más y un agua de horchata. Ese fue el primer cliente. El primer ingreso, 51 pesos. Heriberto guardó ese billete de 50 y la moneda de 1 peso en su cartera, separados. Todavía los tiene. Los primeros 3 meses fueron agónicos. Algunos días vendía 300 pesos, otros 500, algunos apenas 200. Los gastos eran constantes. Gas, ingredientes, renta, pago de préstamos, transporte. Heriberto volvió a comer frijoles y tortillas, a veces solo un taco de lo que le sobraba. Bajó 8 kilos. Hubo una noche de diciembre en que, sentado en el local vacío después de cerrar, con las manos agrietadas de nuevo por tanto lavar, picar y cocinar, Heriberto lloró. No de derrota, sino de agotamiento. Se preguntó si valía la pena tanto sacrificio. Al día siguiente llegó temprano como siempre. Poco a poco los clientes comenzaron a regresar. Don Baltasar venía 3 veces por semana y traía compañeros del taller. Una secretaria de una notaría cercana, llamada Ivonne Padilla, comenzó a pedir quesadillas para llevar a su oficina. Luego sus compañeras también empezaron a llegar. Heriberto entendió algo fundamental. La consistencia vence al talento. No era el mejor cocinero de Guadalajara, pero siempre abría a tiempo, sus porciones nunca variaban. Su trato era amable sin ser empalagoso, y su comida sabía igual de buena el lunes que el viernes. Al 4.º mes vendió 2,000 pesos en un día. Al 6.º mes ya tenía clientela regular y vendía entre 1,500 y 3,000 pesos diarios. Pagó sus préstamos en 7 meses en lugar de 6, con los intereses completos. La señora Remedios le dio un abrazo el día que le entregó el último pago. Sabía que eras de palabra, mi hijo. Échale ganas que vas bien. Al año de abrir, Heriberto ya tenía 5 mesas afuera. Había agregado 3 guisados más al menú
y había contratado a su primera ayudante, una joven de 19 años llamada Paulina Contreras, que también había dejado la escuela y necesitaba una oportunidad. Heriberto le enseñó todo lo que sabía, con la misma paciencia con la que él había aprendido. «Aquí no hay secretos», le dijo el primer día. «Te voy a enseñar todo. Si algún día quieres poner tu propio negocio, te voy a ayudar, no te voy a bloquear. Así se crece de verdad». Para el segundo año, Antojitos Velasco era una referencia en la zona. Heriberto agregó servicio de catering para oficinas, algo que descubrió cuando Ivonne le preguntó si podía llevarle comida para una junta. Empezó con una oficina, luego fueron 3, después 8. Tuvo que contratar a un repartidor con moto. Al tercer año, abrió un segundo local a 4 cuadras, con el mismo concepto. Esta vez, puso como encargada a Paulina, quien ya manejaba la cocina como experta. El nuevo local fue rentable desde el segundo mes. Heriberto, a sus 30 años, ya no lavaba platos todos los días, pero seguía llegando temprano a ambos locales para supervisar la calidad. Ganaba aproximadamente 50,000 pesos al mes entre ambos negocios, de los cuales reinvertía 30,000 en mejoras, ahorro y preparación para un tercer local. Pero más importante que el dinero, Heriberto había construido algo que nadie podía quitarle: dignidad ganada con trabajo honesto, un equipo de 7 personas que confiaba en él, y la certeza de que su valor no lo definía su origen, sino sus decisiones. Una tarde de sábado, mientras tomaba inventario en el local original, entró un joven de unos 20 años, delgado, ropa desgastada, mirada tímida. «Disculpe, señor, ¿está buscando a alguien para lavar platos o ayudar en algo?» Heriberto lo miró y se vio a sí mismo 8 años atrás. «¿Cómo te llamas?» «Ulises Fuentes, señor». «Ulises, ¿quieres lavar platos o quieres aprender a cocinar?» El joven parpadeó confundido. «Lo que usted necesite, señor. Necesito el trabajo». Heriberto sonrió. «Te voy a enseñar a cocinar, pero vas a empezar lavando platos, como todos. Y si pones atención, trabajas duro y no faltas. En 6 meses estarás en la cocina. ¿Te late?» Los ojos de Ulises se iluminaron. «Sí, señor. Se lo juro que sí». Esa noche, cerrando el local, Heriberto pensó en el círculo que se cerraba. Él había sido el lavaplatos que soñaba con más. Ahora era el dueño que abría puertas para que otros también soñaran. No había atajos en su historia. No hubo lotería, herencia, ni golpe de suerte. Solo decisiones difíciles repetidas durante años. Llegar temprano cuando otros dormían, ahorrar cuando otros gastaban, aprender cuando otros se conformaban, arriesgarse cuando otros se quedaban seguros. El éxito real no es un destino, es un hábito, y Heriberto Velasco lo había convertido en su estilo de vida. Hoy, Antojitos Velasco tiene 4 locales en Guadalajara. Heriberto sigue viviendo en un departamento modesto, maneja una camioneta de trabajo de 10 años y reinvierte la mayoría de sus ganancias en el negocio y en ayudar a otros. Ha dado empleo a 23 personas, 12 de ellas jóvenes que llegaron sin experiencia y que hoy cocinan, administran o han abierto sus propios negocios. Cuando le preguntan cuál es su secreto, Heriberto responde siempre lo mismo: no hay secreto. Hay trabajo, hay constancia, hay decisiones que duelen pero que sabes que son correctas. Y hay algo más importante: nunca traicionar tus valores por dinero rápido. El camino largo es el único que te deja dormir tranquilo. Sus manos, aunque ya no pasan 14 horas en agua jabonosa, todavía tienen las cicatrices de aquellos años. Heriberto las mira con orgullo. Son el mapa de su viaje, la evidencia física de que sí se puede salir adelante sin robar, sin mentir, sin atajos.
Porque al final el verdadero lujo no es tener dinero, es tener dignidad. Y eso nadie te lo puede quitar si lo construiste con tus propias manos. Esta historia representa el camino de miles de mexicanos que construyen su futuro con esfuerzo diario, sin buscar glorias instantáneas, solo progreso honesto y sostenido.